¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenos días. Buen día a todos, un Hola, saludo. Karim. Buen, Hola, buen Corro, día, Ángel. buen día. Bueno, ¿Qué tal, compañeros? Buen día, Oscar, Joel, ¿qué tal? Ángel. Buenos días. A los Buen día, tiempos, un saludo. amigos, a los tiempos, nuevamente por aquí. Así es, así es. Qué bueno. Durante todos estos meses que hemos pasado trabajando desde casa, hemos recibido muchas consultas de nuestros clientes y varias de ellas están relacionadas a los problemas de curado. Entonces, hoy vamos a revisar este tema a profundidad con las mismas consultas que hemos recibido de nuestros clientes y contactos. Entonces, vamos a comenzar. Joel, ¿por qué es importante el usar el flash, el presecado en el estampado? Hola, Oscar. Sí, realmente eso va a depender de lo que uses tú en el momento, tipo de tinta, ¿no? Hay tinta de cerrar para trabajar lo mojado sobre mojado, tanto una tinta a base de agua o un plastisol. Pero en realidad sí es muy importante presecarlo, o sea, es muy importante porque esto va a definir siempre mi acabado, ¿no? Va a hacer que la tinta tenga un presecado, significa que puedo poner otros colores encima de eso, no va a afectar la tonalidad del que estuvo atrás, ¿no? Es muy importante eso, ¿no? Hay tintas que tienen mucha carga, muchos sólidos, entonces realmente sí necesitan un tiempo de presecado, ¿no? No necesariamente todo va a ser el horno de trabajo, lo va a ser el horno de termofijado. Entonces es muy importante, ¿no? Incluso hoy los presets incluso ya tienen temperaturas controladas, tanto los tiempos controlados, porque eso me va a definir mucho cuánto tiempo tienes que estar presecando y cuántas temperaturas tienes que haber, ¿no? Perfecto. Abraham, si se usa mucho flash, si se preseca demasiado, ¿qué problemas puede ocasionar? ¿Qué tal, Oscar? En este caso, pues podemos tener resultados adversos, va a depender mucho del tipo de tinta que tenemos. Si hay demasiado tiempo y temperatura en flash, porque hoy la tecnología también está avanzando, hay flash que se puede controlar la temperatura, que eso es algo muy importante que no teníamos en consideración antes. Las fibras que se tienen hoy en día son bastante complejas, muchas mezclas, sobre todo por decir en las fibras que tengan poliéster que me genera migración. Si yo tengo un mayor tiempo de flash, puedo generar desde el presecado un tema de migración. Entonces yo debo cuidar mucho ahí y debo respetar también los parámetros técnicos según tiempos de flash de las tintas, por decir los antimigrantes, bloqueadores, como se dice. El tiempo de flash es bastante corto, es muy mínimo. Entonces, si yo exagero, puedo que esté quemando la tinta o jalando la migración. De igual forma, en los blancos me puede generar cierto brillo o esta tinta puede empezar ya a polimerizarse y tener resultados pues adversos, ¿no? Entonces eso es muy importante. Eh, los tiempos de flash son fundamentales y va a ser de acuerdo al tipo de tecnología de tinta que yo estoy usando. No todos respetan o van a ser los mismos parámetros. Entonces, para ello, dependiendo de la tecnología, vamos a nosotros a controlar tiempos de flash y temperatura de la misma. Bien, el exceso me va a generar de que la tinta ya con el mismo flash pueda ya estar empezando a termoficar, a polimerizar y cuando pase por el horno pueda tener excesos y esto me genere diferentes tipos de resultados, como puede ser exceso de brillo, que la tinta ya se esté quemando, si tengo migración puede aumentar el tema de migración, entonces eso debemos controlar mucho. ¿Mm? Gracias, Abraham. Ángel, una consulta que también recibimos es
si el tiempo de flash de presecado es el mismo cuando imprimimos tintas plastisol o base al agua o de silicona. Buen día, mira, Oscar, definitivamente no es el mismo tiempo que se usa de presecado para estos tres tipos de tinta que mencionaste. O sea, son tintas con diferentes composiciones químicas, para lo cual están hechos para usarse con diferentes parámetros. Por poner un ejemplo, la mayoría de las tintas plastisol presecan a 2 a 3 segundos con un tiempo de flash una temperatura de flash de 220 grados Fahrenheit, que son 105 grados centígrados. En cambio, las tintas base agua presecan de 80 a 90 grados centígrados máximo. Entonces recordemos que las tintas base agua con exceso de secado, de calor en los flash, lo que va a provocar es que se va a secar más rápido, se va a endurar más rápido en el marco, y esto nos va a provocar contratiempos en la manera en que estemos imprimiendo, ¿verdad? Muchas veces con el calor que tienen los pallets es suficiente para curar, para presecar una tinta. Entonces, asimismo, las tintas base de silicona también necesitan diferentes parámetros. Lo importante es que nos apeguemos a las recomendaciones del fabricante, ¿verdad? Cada tinta, cada tecnología tiene sus hojas técnicas donde especifica y orienta una manera en la cual podemos seguir nosotros todos estos parámetros, en este caso hablando del presecado. Pero sí tenemos que estar seguros de que no vamos a usar los mismos parámetros de presecado de flash en los tres tipos de tintas que mencionaste anteriormente, Oscar. Muchas gracias, Ángel. Joel, ¿qué pasa si no llegamos a la temperatura de curado recomendada? Bueno, Oscar, pasan muchos problemas, en realidad pasan demasiados problemas como lo que estamos acostumbrados nosotros de educar más que todos al cliente, ¿no? O sea, el principal problema, tinta plastisol o base al agua, por ejemplo, no va a pasar la prueba de lavado. 2, no va a pasar las pruebas de frote. 3, se va a quebrar la tinta. O sea, va a tener cantidades de problemas, ¿no? O sea, eso es lo que va a suceder si no se alcanza la temperatura recomendada por nosotros. O sea, eso hay que tomarlo muy en cuenta. O sea, yo no puedo estar termofijando a una temperatura alta y súper alta y con el tiempo menor, ¿no? Hay clientes que yo he visto que están trabajando 180 grados centígrados, 20, 30 segundos en un horno, ¿no? Ellos dicen, no, si tengo una temperatura alta, pero hago que con eso compenso. Pero eso realmente no es así, ¿no? O sea, en realidad hay que tomarlo muy en cuenta, tiene que haber una buena relación entre temperatura y tiempo, ¿no? Es decir, viendo mi ejemplo, plastisol 160 grados, su tiempo tiene que ser 60 segundos. Yo no puedo estar 160 grados, 40 segundos, 30 segundos, ahí puedo tener un problema. Y si no lo ha tenido anteriormente el cliente, porque puede ser que sus flash o su presecado lo está salvando momentáneamente, ¿no? O en algún momento va a tener, o sea, hay que tener en cuenta eso, ¿no? O sea, los principales problemas que va a tener si no se alcanza la temperatura recomendada por nosotros son esos, ¿no? Rajado, no va a pasar la prueba de lavado, no va a pasar las pruebas de frote, elasticidad no va a tener la tinta. Recuerden muy bien que un plastisol tiene que polimerizarse, una base al agua tiene que evaporarse, una silicona tiene que cristalizarse, o sea, son infinidad de cosas que tiene que sufrir esa tinta, ¿no? Para quedar bien, pero a la terminando. Generalmente yo creo eso, Oscar, o sea, es lo que va a suceder en gran parte con todos los clientes.
Gracias, Joel. Abraham, en tu experiencia, cuando has visitado los talleres, ¿consideras que existe una relación entre la temperatura exacta, la que figura en el panel, y la del interior del horno? En ese caso es lo que debería, ¿no? Pero la experiencia misma nos dice de que puede haber una fluctuación, una relación entre más 5 o menos 5 grados, ¿no? Pero eso va a depender mucho también de acuerdo a la estación en la que estamos viviendo. A veces la temperatura externa puede ser más y la interna generalmente va a ser menor. Dependiendo de ello, también es muy importante los mantenimientos previos, los mantenimientos que tenga el horno, la humedad relativa al ambiente en el que vivimos, las estaciones son bastante diferentes y eso puede afectar la temperatura, porque el indicador puede decir 160, pero internamente podemos estar en 150, 155. Entonces, por lo general, siempre la temperatura externa debe de unos 5 grados más para que interiormente podamos respetar. Pero a esto es fundamental no solamente guiarnos de eso, sino tener el control real de la temperatura interna, que en alguna ocasión ya lo hemos indicado, de cómo hacer este proceso, ¿no? Con equipos especiales, la termocupla, en este caso la dona, y poder identificar y revisar periódicamente la temperatura real del horno, la temperatura que va a recibir exactamente las prendas. Entonces, eso es importante. Según tipo de fabricante, respetar los mantenimientos, según tipo de técnicas también estamos haciendo, la contaminación del ambiente, a veces cuando se trabaja por esta técnica llamada FLOC, hay mucha contaminación y eso puede bloquear los ductos del flujo del calor también y puede hacer variar la temperatura. Eso es fundamental de poder registrar, ver sobre todo los mantenimientos que son muy importantes para poder tener una temperatura constante y uniforme, que es lo que se necesita para termofijar bien las tintas. Gracias, Abraham. Ángel, ¿qué podríamos recomendar a nuestros clientes si la tela que van a usar no soporta la temperatura que nosotros recomendamos para curar? Bueno, Oscar, mira, como de todos he sabido, ¿verdad? Hay diferentes tipos de tela, nos encontramos con diferentes tipos de tela en el mercado, diferentes tipos de teñido que pueden variar el resultado que éstas tengan a la hora de imprimirlo y pasarlo por el horno. Entonces, muchas veces nos encontramos con telas que al pasar por el horno se encogen, se vuelven más pequeñas o tienden a sufrir un tipo de torcimiento, ¿verdad? Esto pues puede ser por varios motivos que pudo haber anteriormente en el proceso, como puede ser de entramos con este tipo de problema que hay varias de la compañía, están las tintas tradicionales que curan a 320, que son los plastisoles normales, pero también hay otro tipo de tintas que le llamamos tintas de bajo curado o low cure. Como la palabra lo indica, curan a menos temperatura. De un 320 podemos pasar a 280 grados Fahrenheit, que podemos curar una tinta de este tipo que estamos hablando. O sea, esta puede ser una opción viable cuando tenemos este tipo de tela. Bueno, en caso de que ya tengamos la tela y no la podemos mandar a reprocesar, no la podemos mandar a cambiar, ¿verdad? Que ya la tengamos en nuestra planta y no tengamos otra opción más que procesarla. Entonces, una opción viable sería, como les menciono, la de usar tintas
diseñadas para curar a más baja temperatura de las tintas tradicionales, ¿verdad? Esa sería la opción más recomendable en este caso. Gracias, Ángel. Joel, coméntanos, ¿qué sucede, por ejemplo, cuando en un taller están pasando muchas prendas a la vez por el horno? Sí, justamente cuando ha sido el año pasado, antes de todo este detalle, Oscar, tuve muchos problemas con varios clientes sobre este caso, ¿no? La gran mayoría sabemos que dentro de un horno a los lados hay 2 o 3 pulpos automáticos que todos están alimentando al horno, ¿no? Todos están poniendo diversos grosores la tela dentro de un horno, ¿no? Entonces hay demasiada prenda que, por ejemplo, muy temprano el cliente comenzó a medir su temperatura, dijo, ok, estoy a la temperatura que me recomendó el cliente, aquí quedo, y comenzó a producir, y pasado un tiempo mandan a lavar las prendas y todas se caían en el lavado. En gran parte de la mayoría le sucede eso, ¿no? Recordemos, cuando pasan muchas prendas por el horno, eso se está ocasionando, ¿no? Tantas prendas absorben tanta temperatura, hace que la temperatura real recomendada se baje, ¿no? Entonces, es ahí, en ese momento, donde uno tiene cuenta, volver a medir la temperatura del horno, volver a subirle la temperatura del horno, ya que puede ser que en 1 hora, 2 horas estén pasando esa cantidad de prenda por el horno y va a bajar esa temperatura, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede, ¿no? Si pasa demasiada prenda, pues sí, va a bajar la temperatura. ¿Qué es lo que hay que hacer en esos momentos? Realmente ahí entra un tema de ingeniería, saber qué tiempos, en qué momento pasar esas cantidades de prenda, porque si no es el riesgo que se va a tomar, ¿no? O hacen ese control ellos mismos, o simplemente van a tener que medirlas subiendo la temperatura para no generar ese problema, ¿no? Entonces, eso sí, hay que tomarlo muy en cuenta, Oscar. Demasiadas prendas en un horno, la temperatura que uno se va a bajar. Entiendo. Es una buena recomendación, Joel. Abraham, ¿qué pasaría si la temperatura del horno está por encima de lo recomendado? Acá va a afectar no solamente la tinta, también puede afectar la tela. Si trabajamos, por decir, hoy con todos los procesos que hay en cuanto a telas, si son telas claras, si tenemos demasiada temperatura en el horno, estas se pueden amarillar. Y en el caso de la tinta, siempre me va a generar temas de brillo, que quizá es algo que no deseo, porque la tinta se va a empezar a quemar. Si tengo sustratos que tienen migración, sustratos sintéticos, siempre vamos a insistir con eso porque es la tendencia en estos tiempos. Voy a acelerar también la migración. Todas las tintas tienen parámetros técnicos establecidos por el fabricante, en este caso nosotros. Entonces, de acuerdo al tipo de tinta, la tecnología que yo estoy usando, yo debo respetar los parámetros técnicos. Ángel hablaba de tintas low cure, ¿no? Que son tintas de bajo curado, que curan, perdón, a un promedio de 130 a 140 grados centígrados. Entonces, si yo voy a ponerlo a 160, esta me va a generar problemas de que se queme. Y posterior a ello, puedo tener problemas de migración. Entonces, todo eso es importante. Siempre la sugerencia, la recomendación y la insistencia que nosotros vamos a hacer es respetar los parámetros técnicos especiales. Muchos tienden también a aumentar temperatura, como hace un momento lo dijo Joel, aumentar temperatura y bajar tiempo. Entonces, creyendo de que eso nos va a ayudar. Hay a veces, dependiendo de la capacidad de los hornos también, se tiende a hacer eso. Hay hornos pequeños, entonces aumenta la temperatura y el tiempo, pues el recorrido es de 15 a 20 segundos. Y entonces eso va a ser insuficiente.
puede que la tinta esté termofijando superficialmente, pero la parte interna le va a faltar tiempo. Entonces, ahí luego vamos a tener problemas. Siempre necesitamos la temperatura ideal y los tiempos recomendados. Entonces, la recomendación que podría haber acá en estos temas de termofijado, de los hornos, es de que vayamos siempre a resolver ese tema. El tema del horno es fundamental. Si yo pues voy iniciando un negocio, tengo que ir a apuntar a poder crecer en esa parte y el horno es el que me puede generar muchos inconvenientes, ¿no? De cuellos de botella si tengo un horno pequeño. Entonces, por ahí hay que enfocarnos y ver cuáles son las soluciones que yo debo tener en cuenta para poder ser más productivo y mejorar, por ende, mi producción. Así es, Abraham. Coméntanos, Ángel, ¿qué pasa cuando el horno está ubicado a un área donde puede recibir mucho viento o fluye mucho aire del exterior? Bueno, mira, Oscar, ese es un tema muy importante, la ubicación de los hornos. Tenemos que estar seguros que nuestro horno donde está ubicado no tenga ese tipo de situaciones externas, factores externos que puedan causarnos cierto tipo de problemas con la temperatura. Uno de ellos, como lo mencionaste, es si el horno está cerca de una entrada o de una salida donde haya flujo de aire del ambiente y si ese aire está entrando al horno, ya sea por la parte de la entrada de las camisas o por la parte donde se sacan, eso nos va a causar una baja de temperatura, porque quiera o no, ese aire enfría. Es un choque de temperaturas, es un aire caliente con un aire ambiente. Es un choque de temperaturas y quiera o no, va a causar una baja de la temperatura interna del horno, aunque la pantalla del horno nos pueda estar indicando una temperatura, adentro va a ser otra. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Otro que sí lo hemos visto mucho, ponen ventiladores. Está bien, ¿verdad? Que pongan ventiladores para ayudar un poco al calor de la gente, pero que no apunten directamente a las entradas del horno. También hemos visto ductos de aire acondicionado que apuntan directamente a las entradas o las salidas del horno y esto también afecta en la temperatura que pueda estar dentro del horno. O sea, básicamente tenemos que tener en cuenta de que el horno no tenga ninguna variable externa, ningún elemento externo que pueda estar causando una baja en la temperatura interna, ¿verdad? Porque esto, pues, como ya hemos mencionado anteriormente, puede ocasionarnos diferentes infinidad de tipos de problemas con con nuestras impresiones, ¿verdad? Entonces sí tenemos que tener mucho cuidado de la ubicación donde tenemos nuestros hornos para que no haya problemas externos, como en este caso flujos de aire que nos puedan entorpecer una función ideal de nuestro horno. Así es, Ángel, así es. Joel, ¿cada cuánto tiempo recomendaríamos a nuestros clientes revisar el estado de sus hornos? Creo que tenemos unos problemas en el audio. Sí. Ángel, ¿cada cuánto tiempo deberíamos recomendar a nuestros
clientes revisar el estado de sus hornos? Bueno, mira, Oscar, es importante tener un sistema de prevención, ¿verdad? En este caso, un mantenimiento preventivo para determinar cada cuánto tiempo. Esto va a depender de la carga de trabajo que caiga en nuestros hornos, o de la carga de impresiones, o del tipo de impresiones que hagamos. Si, como mencionó el compañero antes, si estamos imprimiendo bastante impresiones con flock o con escarcha, esto nos va a generar que se va a ir acumulando dentro del horno, ¿verdad? Entonces, en ese caso tenemos que ser más frecuentes en el mantenimiento de nuestros hornos, ¿verdad? Lo importante es tener un plan de mantenimiento preventivo que nos permita evitar, por eso la palabra preventivo, porque nos permite evitar un mantenimiento ya correctivo, ¿verdad? Entonces, y en el caso del día a día, es importante que los encargados, en este caso de calidad, puedan hacer por lo menos unas 3 mediciones de las temperaturas de los hornos para comparar la temperatura interna con la temperatura externa que nos pueda estar arrojando el horno, ¿verdad? Entonces, sí es importante básicamente un plan de mantenimiento preventivo que nos permita al final evitar cualquier tipo de problemas que podamos tener. Así es, Ángel. Y finalmente, Abraham, una pregunta que nos hace frecuentemente es, ¿qué es mejor para curar, un horno o una estufa de gas? Bien, esta es, creo que una pregunta que muchos se pueden sorprender, ¿no? Ya que esto quizá es más para el lado, digámoslo así, artesanal, o cuando yo voy a iniciar o emprender un negocio en este rubro. La serigrafía pues es arte, es mucha creatividad, y a alguien se le ocurrió usar este tipo de equipos para hacer presecados o termofijar también las tintas, ¿no? Estas estufas a gas son prácticamente hechizos, que tienen fuego directo. Entonces acá yo debo controlar mucho y no tiene ningún equipo, ningún controlador de temperatura, nada. Entonces acá voy a tener muchas variables. Las tintas requieren tiempo y temperatura. Lo ideal definitivamente es un horno, ¿no? Seguido a ello, yo podría usar una plancha transfer, ya que ahí también tengo temperatura uniforme, ¿no? Respecto a la estufa, definitivamente nos ayudaría en el tema de presecado, pero no me va a asegurar un buen termofijado, ya que no hay uniformidad y no hay un control de temperatura también. Entonces, si yo voy a iniciar, voy a emprender, pues lo mejor sería una plancha, y en lo sucesivo ya abarcar por un horno. El horno siempre va a ser lo mejor. En este caso también la inversión no es sencilla, por más horno de pronto hechizo, como se le quiera llamar. Entonces yo debo trabajar o adquirir un horno que me dé seguridad, que me dé temperatura uniforme, constante, porque también puede haber hornos, y he visto hornos en la experiencia, de que lo hacen también con las estufas de gas. Entonces ahí igual no tengo temperatura uniforme, y esto, pues estas estufas pueden llegar a 600, 500 grados centígrados. Entonces esto es demasiado, que me puede quemar la tinta, y no solo ella, la prenda también. Entonces siempre hay que tener en cuenta de que lo más ideal para termofijar son los hornos de banda. Justo tenemos una pregunta ahí de David sobre qué recomendamos, qué es mejor según nuestra experiencia, el horno a gas o eléctrico. Definitivamente, si son de una fábrica garantizada, ambos funcionan bien, pero por temas de costo e industria, los hornos más grandes, de mayor capacidad, son los hornos a gas. Entonces, estos también tienen un flujo de calor
bastante uniforme de vapor, y eso ayuda definitivamente a que el termofijado sea mucho mejor. Los eléctricos cumplen una gran función, pero por temas de costos también, las industrias o los fabricantes no tienen hornos de mucha capacidad que sean eléctricos. Generalmente son pequeños para laboratorios, para hacer pruebas, para desarrollos, ¿no? Entonces, lo ideal sería un horno a gas. Perfecto. Ok, chicos, muchas gracias por su tiempo. Regresamos de acá un par de semanas con otro tema. Entonces, recuerden de que nos pueden escribir, enviar sus consultas, que con mucho gusto las atenderemos. Cuídense mucho. Bien, hasta Gracias, luego, hasta la Oscar. próxima. Hasta luego. Saludos. Chao, Ángel, cuídense. Igual.